Sí, bueno, ya. Público de San Francisco YQ, buenas noches con todos ustedes. Tal como lo había anunciado en este momento, vamos a empezar con un nuevo video podcast, un conversatorio con el médico cirujano, el doctor Antonio Correa. Y en esta oportunidad, esta noche, vamos a hablar sobre la gastritis y sobre los problemas estomacales. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jonathan. Público de San Francisco, TikTok, buenas noches. Lo prometido de la semana pasada, ya estamos acá en una segunda edición de este programa hablando de salud en San Francisco. Y buenas noches con todos. Vamos a iniciar el tema que es hoy, problemas estomacales y qué es la gastritis, cómo definirla, cómo diagnosticarla, cómo tratarla y sus tics naturales, ¿no? Muy bien, doctor. Para empezar este bonito conversatorio y muy importante, vamos empezando con directamente qué es la gastritis, doctor. Y antes de que me lo explique y lo diga, a todo el público que está conectado en nuestra cuenta en Facebook, en TikTok y también en el TikTok del doctor Antonio Correa, pueden compartir este en vivo y pueden dejar todo tipo de preguntas que todos vamos a estar respondiéndole. Esto es muy beneficioso para muchas familias. Estamos con un médico especialista que nos va a poder ayudar a resolver muchas preguntas. Doctor, entramos de lleno al tema que está esperando nuestro público. Bueno, sí, qué bueno que se da esta noticia, o sea, este momento para poder conversar sobre este tema que en realidad es un tema de salud pública, ¿no? La gastritis, un problema fundamental estomacal. Entonces, vamos a comenzar. Según la OMS, es un aproximado de 25-30% de problemas que se presentan en algún momento de la vida de todas las personas, ¿no? Acá en Perú, según MINSA, el Instituto Rector de Salud, se dice que es aproximadamente hasta un 70%, ¿no? Que en algún momento de la vida una persona va a presentar, hablando desde los 12 hasta los 65, 70 años, un tema relacionado con la gastritis, ¿no? ¿Qué es la gastritis? Eso es un tema complejo, pero lo vamos a tratar de desmenuzar para poder entenderlos todos y llevarlos, como se dice, ¿no? Las pepas o las perlas de oro. Entonces vamos a... Oye, antes de seguir, Doc, atentos, que ahorita vamos a compartirles información de mucho valor para su salud. Ahí nuestra amiga que nos está apoyando en la cámara, el trípode, movemos un poquito y que ambos quedemos bien en medio, o sea, ahí un poquito, ahí, muévelo ahí está, estamos encuadrándolo, ahí estamos bien, en medio, todo en medio, listo, muy bien. Doctor, vamos dándoles las pepitas como dijo a todo nuestro público con respecto a la gastritis. Empezamos. ¿Qué es la gastritis? Entonces, una definición práctica y que todo se quede puntualizado acá. La gastritis es una inflamación. Itis significa inflamación de algún tejido. En este caso va a ser del recubrimiento del estómago, ¿no? Se genera una gastritis. Ahora, ¿por qué se puede causar esta gastritis? ¿No? Hay múltiples causas, pero lo que vamos a fijarlos acá es netamente de qué aqueja con más frecuencia a las personas que llegan a mi consulta. Es el tema infeccioso. Entonces, punto número 1, ¿una gastritis se puede presentar por un tema infeccioso? Claro. Punto número 2, puede ser autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que nuestras células que los deben defender ante un germen, un parásito, una bacteria, un virus, un hongo, reaccionan a lo opuesto, los atacan a los otros mismos, ¿no? Un ejemplo claro y puntual, la diabetes tipo 1, ¿no? También tenemos problemas ya autoinmunes como artritis, entre otras enfermedades. Punto número 2, puede ser causada, y también que es muy frecuente, es la causada por fármacos, la farmacológica, ¿no? Comenzando con un tipo de analgésicos específicos que son AINES, que puede ser, por ejemplo, un diclofenaco, un meloxicam, ¿no? Entonces esos ibuprofeno, esos fármacos pueden causar una gastritis, ¿no? Una lesión, el recubrimiento del estómago. Y también
se puede dar por un tema de estrés. Vamos despacio, ¿no? despacio comentándole, ya, muy bien, por estrés también, Doc. También, sí, hay personas que sí presentan gastritis por estrés, ¿no? Entonces, esta gastritis, como ya hemos dicho, que es una inflamación del recubrimiento, revestimiento del estómago, se inflama y puede ser causada por estos 4 grupos que te estoy indicando, ¿no? Infecciosa, a la cabeza, recordar siempre, Helicobacter pylori, que es una bacteria, que esta bacteria es endémica de la región, acá en Perú, en toda la zona norte, se ha demostrado ya por estudios hechos que en el agua viene esta bacteria. Nosotros la adquirimos en el agua, ¿no? Luego, farmacológica, recordar, fármacos. Está bien que una persona tenga en algún momento un dolor, no se toma una pastilla, algo. Yo como médico lo recomiendo porque el dolor es una sensación desagradable que nadie la quiere tener. Entonces está bien una pastilla, pero puedes tomar 15 días, 3 semanas, un mes, eso ya no, eso ya está mal. Punto número 4, las enfermedades autoinmunes, que ese ya es un poco más profundo el tema de explicar. Disculpe, número 3 y 4, que sería el tema por estrés. Ahora, nosotros debemos ver, definirla y cuantificarla en el tiempo. ¿O es una gastritis aguda, que tiene menos de 15 días, o es una gastritis ya crónica? Entonces, yo lo que veo con mucho más frecuencia en mi consulta, cuando llegan las personas, es por 2 tipos de gastritis, ¿no? Los mayorcitos, que son los adultos mayores. Los adultos mayores, exactamente, que son polifarmacia, polimedicados, que toman muchos medicamentos para muchos padecimientos crónicos, con una gastritis por medicamentos, ¿no? Y la punto número 2, y es la más importante a tener en cuenta, por una infección bacteriana, por Helicobacter pylori. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la gastritis, cosas puntuales, estamos recalcando para que nadie se entre, por ahí un término difícil de entenderlo, no. Estamos hablando lo más práctico para que todos ahí en casita se queden con esto muy fijado, información, ¿no? Muy bien, doctor. En parte de su explicación, doctor, hablaba de la bacteria, ¿cómo se llama? Helicobacter pylori. Muy bien, doctor, justamente un familiar ahí comentaba, esta bacteria se puede, ¿cómo es que se transmite esta bacteria? ¿Cuál es la forma de transmitir, por ejemplo? Porque a veces tenemos ideas equivocadas, a veces que no estoy seguro, yo por eso le hago la pregunta, saludando, dando un beso, no sé, ¿cómo es en realidad que se puede esta bacteria, por ejemplo, transmitir, sí, adquirir este germen, claro, ¿no? Bueno, continuamos con la explicación. Entonces, sí, ahorita lo explicamos y lo vamos a centrar mucho más en este tema porque es el más frecuente, ¿no? Más frecuente. El tema del Helicobacter que condiciona muchas enfermedades después, ¿no? Entonces, en el tiempo. Nosotros tenemos que saber y tener bien en claro, y ojo, el médico, siempre acudan al médico, el médico para que los otros, digamos, uno como una persona o profesional de la salud diga, ¿sabes qué? Tenemos una gastritis. El diagnóstico de gastritis es anátomo-histopatológico. Poco largo, ¿no? La explicación. En palabras menos técnicas. En palabras menos técnicas es realizar una endoscopía, localizar las partes del estómago, mayormente se sacan del antro píloro, entonces de la porción casi final, ya llegando al intestino delgado, un trocito de estómago, se pone al microscopio y se ve qué tipo de proliferación o qué tipo de células están ahí. Entonces, eso se le llama histoanatomopatológico. Ese es el diagnóstico para ver una gastritis, descartarla de fondo, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos adquirir este germen? Relativamente es fácil. ¿De cuál germen estamos hablando? El Helicobacter pylori causa una gastritis infecciosa, recordar. No, relativamente es fácil. Yo siempre cuando una persona llega, un paciente, y a ti se le hace todo el procedimiento, porque no es fácil, o sea, hablar de gastritis, ¿no? Hay que diagnosticarlo correctamente. Entonces, una vez que ya las personas dan positivo a este diagnóstico, me dicen, doctor, pero ¿cómo lo pude adquirir si yo llevo una vida sana, trato de no tener contacto con
con alimentos Atentos. o cosas que no transgredan mi salud. Y ojo, ¿cómo se puede transmitir? Punto número uno, por la saliva. Por la saliva. Por la saliva. Por la saliva. Besarte con una persona, como me dijiste, que tenga Helicobacter, ¿te puede transmitir Helicobacter? Sí, claro que sí. O sea, pero, y por ejemplo, que te dé un beso en la mejilla, no, tiene que ser boca a boca, ¿no? Boca a boca. Boca a boca, exactamente. Punto número 2. Entonces, cuando usted me está diciendo ahí, doctor, eso, entonces, a veces estamos en una reunión, de repente en una reunión familiar o en una reunión social, de repente hay pocas cucharas, se me ocurre, vamos hablando, yo no soy médico, claro está, pero yo voy entendiéndolo a como lo hablamos en el pueblo, como lo hablamos en la calle, claro, menos técnica. Doctor, entonces, si me presta una cuchara a una persona que tiene esa bacteria y yo también como con la misma cuchara, ¿puedo contraer eso también? Sí, claro que sí, comer de la misma cuchara, tomar del mismo vaso, algún líquido del mismo vaso, sí, también se puede adquirir, está demostrado que sí. En el agua. El agua maltratada, o tomar agua cruda, o tomar agua que no esté procesada, también es un riesgo de adquirir esta bacteria. Lo siguiente es la higiene, lavarse las manos siempre, porque también se transmite por las heces, fecalmente también se transmite el Helicobacter. En la alimentación, siempre todas las verduras, hacer baño María. ¿Qué significa? Agua caliente, ¿no? Por encima de 90 grados, que esté caliente, se colocan los tubérculos, las verduras, todo, para que este germen pueda morir y poder comer. Si tú comes una verdura así nada más, con agua no tratada, fría, la lavas, la picas y te la comes, tienes un alto riesgo de contraer el Helicobacter. Y sí, pues, esos son los pero muy bien, doctor, un poquito más por no se recuesta un poquito mucho ahí. Doctor, y a veces por ahorrarnos tiempo, solamente el tema de las verduras las lavamos con agua fría y ya está, ¿cierto? Sí, claro, ese es un tema importantísimo, ¿no? Recordar que nosotros no tenemos una agricultura supervisiones tan específicas, tan rigurosas, ¿no? Inclusive hay verduras que se cultivan con aguas hervidas, ¿no? Saliente de desagüe, entonces desde ahí ya viene una proliferación, ¿no? Con una contaminación con este microorganismo. Este microorganismo, doctor, el Helicobacter pylori, es uno de los principales que puede originar la gastritis. Sí, ese es el principal germen. Te cuento un dato curioso. Antes, aproximadamente de los años 70 más o menos, se pensaba que todos los problemas gastroenterológicos o inflamaciones gástricas, las gastritis, eran causadas por el estrés. Y se dio cuenta, un ganador, no recuerdo el nombre en realidad, el ganador del premio Nobel, que descubre esta bacteria, ¿no? Que es el Helicobacter, porque tiene la forma de un helicóptero que mueve unas alitas, pylori, ¿no? Entonces, este germen ¿dónde vive específicamente? En el estómago. Nosotros, recordar, como le digo, es una inflamación del recubrimiento del estómago. Entonces, el estómago, hay tipos de células oxínticas que producen ácido, células parietales, células mucosas, células que producen factor intrínseco que para captar vitaminas. Entonces, todo ese ácido debe estar contenido. Entonces, el estómago es un órgano. Recordar que el ácido clorhídrico es uno de los 3 ácidos más potentes del mundo, el sulfúrico, el anhídrico, y el sulfúrico, anhídrico y óxido. Entonces, estos ácidos, ¿esos son producidos dentro del estómago? Solamente el ácido clorhídrico es el que está producido dentro de nuestro estómago para poder degradar todas las proteínas, todos los almidones, poderlos hacerlo más pequeños, cortar, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso tiene que estar contenido por una capa de mucosa gruesa para que no entre en contacto con nuestro estómago y no nos genere inflamación o úlceras, ¿no? Entonces, ¿este germen dónde vive? Justo vive en esa porción de moco y se alimenta de ese moco. Dato técnico, entonces ahí va comenzando en los primeros estadios de la enfermedad,
nosotros podemos tener síntomas leves, ¿no? En realidad, y tenemos que dar muestras. Desde el primer síntoma que nosotros tengamos, es preferible acudir al médico para diagnosticar. Hay un diagnóstico exacto, que hay un tratamiento correctivo y erradicador de este germen, o pues, no ir a la farmacia, como muchos pues, que vas a la farmacia, el que dispensa el medicamento, tengo tal síntoma, toma antiácidos, toma leche magnesia, toma hidróxido de aluminio, o ahora que dicen, no, no, toma tu omeprazol. Todo el mundo tiene en tu cabeza, no, que la acidez se me va a curar con el omeprazol, y eso es falso, ya les estoy explicando. Entonces, los síntomas leves que nosotros llegamos a tener es náuseas, vómitos, diarreas también se pueden presentar, generación de aire. Tú comes algo y te cae pesado, te sientes lleno hasta horas después de la comida, ¿no? Después de la comida. Y punto importante, que te llenas, te sacias muy rápido, comes un poquito y ya estás lleno, incómodo, ¿no? Esos son los síntomas leves de la enfermedad. Hay síntomas graves. Entonces, los síntomas graves ya desembocan con una úlcera gástrica o duodenal en el duodeno, ¿no? Causada por esta irritación del estómago por el ácido mismo que contrae a causa de este germen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas graves de la enfermedad? En los libros de medicina dice tal cual, melena. ¿Qué significa melena? No es una melena de león, ni mucho menos de eso, Claro, ¿no? Entonces es sangre ya que sale hacia la luz a la luz del estómago y es digerida, y durante todo el trayecto intestinal, colónico, comienza a adquirir, a fermentar, a digerirse, y sale con un olor fétido, olor a carne podrida, en pocas palabras, ¿no? Entonces, y es como brea. Brea. Entonces, ese es un signo grave porque ya hay sangrado constante. Vas, tu analítica, entonces una anemia también es un síntoma ya de una enfermedad avanzada. Saciarte, antes si tú comías una cantidad y ahora comes poco y te sientes lleno por 10, ojo, signo de alarma. Un posible cáncer por Helicobacter también es un signo de alarma. ¿Cuál fue esa, el alarma? Comer poquito Ya, y sentirte lleno por días, por días. ¿no? Entonces es un signo grave. Vomitar sangre también es un síntoma grave. En algunos casos que sí se han presentado, me han llevado, me dice, doctor, he vomitado agua, pero en el fondo del agua tengo unas como piedritas, y no sé, son unas piedritas negras, y me llevan, inclusive, mira, y ese es un signo característico de vómitos en grano de café, o en sangre cristalizada, que está produciendo el sangrado en el estómago, y ese es un vómito como café, como granos de café. Entonces es otro síntoma, ¿no? Signo. Y no hay que esperar a tener todos esos síntomas, porque ya el Helicobacter ya generó un daño, ya puede haber una posible repercusión, porque la infección por Helicobacter pylori, mientras más años pasan, es más difícil erradicarla, y generan un tipo de cáncer, un linfoma gástrico. Entonces, el linfoma gástrico es uno de las neoplasias que a nosotros los médicos no nos da mucha chance de hacer algo, ¿no? Actúa tan rápido que las personas, pues lamentablemente fallecen con este diagnóstico de un mal, que es un linfoma gastrointestinal. Pero sí es altamente curable cuando el diagnóstico es oportuno y es preventivo. Muy bien, entonces la conclusión de esta parte de la explicación es la prevención. La prevención es importante. Muy importantísima. Primer síntoma, que ustedes tengan náuseas, vómitos, se llenan constantemente de gases, o toman algo y están con algún hipo, diarreas constantes, ardor. También hay este síntoma que es característico, reflujo gastroesofágico o pirosis, que es dolor. Dices, he comido algo y tengo un eructo, pero cuando eructo me sale algo como que me quema de adentro, ¿no? Disgeusia, no tener sabor a la comida, también es otro síntoma, ¿no? Entonces, todos estos no hay que acudir al dispensador de farmacia. Vayan directamente al médico, como yo les digo, ¿no? El médico es el más capacitado. ¿Dónde podemos nosotros discernir? Es este tipo de gastritis, es este otro tipo de gastritis, es este otro tipo de gastritis. Inclusive, llegan pacientes
relativamente sanos, jóvenes, ¿no? Me dice el doctor, tengo un ardor intenso, ya no me pasa con nada. ¿Pero qué pasó? Me dice, no, es que yo siempre cuando tengo algún dolor o tengo algo, hacen esta mezcla, como se dice en farmacología, dices, mezclar pan con pan y comérselo. ¿Qué hacen? Este tipo de gastritis por fármacos, que lo vamos ahorita a tocar, que los famosos se ponen diclofenaco más dexametasona, no, siempre me pongo en la nalga diclofenaco con dexametasona y ya me pasa, pero ahorita ya no puedo y así con ese ardor inmenso, un dolor tremendo, es causado por este tipo de medicamentos, AINES. Ahora, si es una persona que tiene otro tipo de problema de salud que le genera dolor, entonces el enfoque terapéutico va a ser diferente porque no se va a poder quitar el analgésico. Se tiene que valorar otro tipo de analgésicos. Los analgésicos principales que causan problemas de gastritis, úlceras, esta gastritis por fármacos, son los denominados AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, hay una primera generación y hay una segunda generación. Entonces, esta segunda generación es la que es la mejor opción. Son un poco más costosos, pero son mejor. ¿Por qué? Porque en la cascada del dolor, cuando se comienza el daño, entonces imagínate, viene un agente y lesiona. Es una esfera, una célula es una esfera, ¿no? Lesiona la célula produce una hormona que es ácido araquidónico. Este ácido araquidónico pasa por muchos procesos y en un proceso específico estos AINES son los que bloquean la ciclooxigenasa 1 y 2, que son las COX, así, ¿no? Químicamente se llaman COX. Las bloquean y ya no se produce una hormona que se llama prostaglandina. Y esas prostaglandinas evitan la generación de dolor, la generación de fiebre y X de cosas, ¿no? Entonces, pero hay un pequeño detalle. Que la COX-2 también actúa en un estado fisiológico en un estado normal del estómago, produciendo histamina y produciendo ácido clorhídrico. Y al tú no producir histamina, no vas a estimular a las células para que produzcan esta mucosidad. Entonces, menos mucosidad, más ácido clorhídrico, una úlcera, listo, la receta perfecta. Entonces, ahora ya hay medicamentos que solamente evitan o bloquean la COX-1 y ya se evita toda esa producción. Evitas daños gástricos, entre otras cosas, daño renal también evitas. Pero siempre esa solución es solamente médica, pues. Médica, por eso es importante. Eso es lo que no te dice el dispensador, sí, ¿no? Sí. Muy bien, doctor. Un poquito, está muy interesante todo lo que usted nos está diciendo, doctor, y nos está hablando también de una manera técnica. Hay algunas personas, como yo en este caso, que no entendemos mucho de manera técnica y a veces hay algunas personas que quieren un tema más coloquial, ¿no? Más coloquial, claro, y está muy bien. Doctor, y mire, mientras, ahorita vamos a seguir, porque yo también tengo muchas preguntas también que me nacen con respecto a este tema, doctor, y claro que es un tema delicado, pero hay que igual estar contentos porque estamos transmitiéndoles esta información de mucha utilidad para muchas familias. De repente hay algunas familias que no tienen, por la situación económica del país, no tienen ahorita la posibilidad directa de ir ahorita directamente a un médico, pero lo que ustedes están escuchando en algo, más ideas o enfermedad les va a ayudar. En prevención, porque para la ejecución directamente se necesita un profesional médico que recete. Pero doctor, aquí por ejemplo en el TikTok de San Francisco YQ, Jin No le pregunta, una pregunta, ¿es verdad que el agua de la papa es bueno para la gastritis? Dice doctor Jin Nole. En realidad el agua de la papa elimina un poco el ardor. ¿Por qué? Porque si hay nosotros tenemos que ver qué tipo de gastritis es, ¿no? Si es una gastritis por fármacos, no creo, pero si es una gastritis por Helicobacter, sí, porque el agua de papa contiene carbohidratos. Estos carbohidratos van a hacer que el Helicobacter tiende un poco más a comer ese carbohidrato y dejar que se produzca un poco más la capa mucosa, ¿no? Sí, en este caso sí aliviaría, ¿no?
sea librería, para el que es originado por fármaco. Por Helicobacter, ¿no? Ya, por Helicobacter, por el que es originado por Helicobacter. Sí. Ahí sí haría efecto el agua de papa. Exactamente, sí. Muy bien. Doctor, y una pregunta que me nace que siempre se escucha de manera coloquial, estamos con algunos amigos, dice, comer tarde te da gastritis. ¿Cómo qué tan de cierto es eso? ¿Cómo influye médicamente, científicamente? A ver, expliquémonos un poco. A ver, siempre existe ese, no comas tarde que te va a dar gastritis. Comes tarde que te va a dar gastritis. O siempre existe sí. ¿Qué tan cierto es? ¿Es un tabú? ¿Es verdad? Claro, ¿Mentira? claro, sí. A ver, vamos por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro, nuestro organismo ya viene diseñado para sostener ayunos hasta de 72 horas y que no pase nada. ¿No? Entonces, el ritmo circadiano, todos nosotros tenemos un ritmo circadiano, cuando estamos dormidos y cuando estamos despiertos y se activa la cascada hormonal, ¿no? Entonces, la producción de ácido clorhídrico no tiene que inferir, o sea, no tiene que dañar. Si es que nosotros, por ejemplo, todos los días estamos acostumbrados a almorzar a la 1 de la tarde, neuronalmente, nuestro ritmo circadiano y neuronalmente, hormonalmente, ya producimos ácido clorhídrico. Pero este ácido clorhídrico no debería dañarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una capa protectora de mucosa, de moco. Entonces, eso es falso. Cuando se origina la gastritis son por las causas que les dije. Por una infección por Helicobacter, por fármacos, por enfermedades autoinmunes, o en este caso también que se puede poner una baja en un bajo porcentaje, que puede ser por estrés, ¿no? Entonces, es mentiras eso. Es mentira, o sea, está descartado que por comer tarde, no comer, saltarte una comida te va a dar gastritis, eso es falso. Es falso. Bueno, siempre lo hemos escuchado así, doctor. Entonces, pero si comer tarde no te causa gastritis, ¿qué te puede causar, doctor, comer tarde? ¿O no comer a tus horas? Bueno, en realidad lo ideal sería, no, si tú estás acostumbrado a tu ritmo circadiano, almorzar a tal hora todos los días, sería ideal que almuerces todos los días a esa hora, ¿no? Si te saltas, como te digo, un día, 2 días, no comer a tu hora, no te va a hacer daño. No, pero si tú tienes por desorden del laboral o desorden como persona, un día comes a las 12, otro día comes a las 2, otro día a las 3, a las 12, 3, ¿no? Si está ese desorden en las horas de comer, ¿qué te podría causar? De repente también se hacen esas preguntas el público. Claro, o sea, te podría causar en eso, por eso digo, la gastritis puede ser aguda o puede ser crónica. Te podría causar una inflamación, tal vez por aumento de producción de ácido clorhídrico que está ahí, te puede causar una inflamación, un ardor, que se resuelve en los días, ¿no? Porque el mismo organismo se va a recuperar por la producción de moco, ¿no? Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Saltarte alguna comida, no comer tal vez un día, 2, te puede generar una acidez, sí puede generar. Pero que te genere una gastritis, no. Que te genere una gastritis, no. Entonces, pero en el caso que sea esto excesivo, de repente podría ser el inicio, doctor, de una gastritis. Podría que sea excesivo el desorden en las horas de comida, por ejemplo. Puede ser, sí, como te digo, por tu ritmo circadiano, porque nosotros los adaptamos a un ritmo hormonal y neuronal. Entonces, si los saltamos ya mucho tiempo, sí puede ser, genera una gastritis aguda. Ahora, yo tengo pacientes, inclusive hasta que ha hecho ayunos por 2, 3, 4, 5 días y no me ha pasado nada, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces, desde su perspectiva, doctor, entonces no es uno de los principales generadores de la gastritis. No es uno de los principales generadores de la gastritis. Otra pregunta en Facebook, ¿hay preguntas? Muy bien. Es importante que ustedes pregunten, comenten todo lo que ustedes deseen.
Estamos transmitiendo también en vivo en TikTok del doctor Antonio Correa, estamos por acá, estamos acá en Facebook, San Francisco YQ, y estamos acá en TikTok, San Francisco YQ. Vamos a empezar a leer algunos comentarios, doctor. Doctor, acá dice, hola doctor. Doctor Correa, soy sobrino de Fran, dice Santiago Aldair Calderón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen amigo Fran. Sí. Está comentando aquí, saludos también la gente desde Miguel Checasojo también. Aquí está nuestra amiga que ella aparece sin nombre en TikTok y la conozco, es de Miguel Checasojo, pero está ahí conectada. Está conectada ahí, está conectada a la transmisión. Voy a chequear el TikTok del doctor Antonio Correa también. A ver, doctor Antonio. Preguntas, Correa, cualquier duda, ahorita lo vamos a ver. Diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico? Muy bien, a ver, vamos a ver. Estamos acá también en el TikTok del doctor Antonio Correa. También ahí pueden ir a seguir la página, el TikTok del doctor Antonio Correa. Es muy importante. Ahora, doctor, no sé si a alguien se le nace alguna pregunta, algún comentario, estamos aquí. Este conversatorio es con el objetivo de darles información de valor a todo nuestro público que está atento aquí a nuestras redes sociales. Y vamos a comenzar a leer algunos comentarios, como les digo, dejen todo tipo de preguntas, vamos a estar aquí dispuestos para que el doctor Antonio Correa, un profesional, pueda responderles a cada uno de ustedes. Vamos al diagnóstico, sí, ¿no? Doctor, seguimos con la explicación. Claro está que de manera técnica es muy importante, pero también el público quiere, también como yo, entenderlo con palabras menos técnicas también, un poco como un poco para hacerlo más entendible, pero claro está que algunas palabras técnicas tienen que utilizarse, doctor. ¿Hay acá algunas? Sí. Sí, muy bien. Vamos a leer en el TikTok antes de seguir con la explicación, doctor. En el TikTok del doctor Antonio Correa dice, Shirley dice, ¿qué alimentos producen gastritis? Dice el doctor ahí. ¿Qué alimentos producen gastritis? ¿O qué alimentos no debería comer cuando tengo gastritis, no? Dos preguntas. Eso sería lo importante. Entonces, siempre y cuando tengamos, Shirley, los diagnósticos de qué tipo de gastritis es, vamos a ver la alimentación. No, en este caso la alimentación te dice que hay que estar hidratado al día con más de 3 litros en el día, fraccionados entre cada 2 horas, ¿no? Hidratarlos adecuadamente, comer no alimentos ácidos, consumir de preferencia alimentos alcalinos, frutas, verduras, previamente desinfectadas, como dije, ¿no? Ahora, ¿qué no debemos comer cuando tenemos gastritis? ¿No? Ácidos. Cítricos, en algunos cítricos sí, pues cuando tenemos el problema de gastritis, sea infecciosa o cualquier tipo de gastritis, cítricos, muy ácidos no, limones, naranjas, toronjas, no podemos comer eso. Picantes tampoco podemos comer. Contenidos altos en preservantes, ya sea bisulfito de sodio o sorbato de potasio, que son los que vienen estos productos preservados, tampoco podemos comer. Productos preservados como golosinas, enlatados, así. Enlatados, gaseosas, ¿no? Alcohol tampoco, no se puede ingerir alcohol. Y en este caso, si hay gastritis, café. El café también generaría un efecto acidificante, ¿no? Ardor. Muy bien, eso es cuando tienes gastritis. Cuando tienes gastritis. ¿Y qué alimento te podría causar, por ejemplo, causar el inicio de gastritis, por ejemplo, cuando todavía no tienes? ¿Qué alimentos podría generar inicio de gastritis? No, o sea, alimentos no podrían. Alimentos no, lo que pasaría podría ser que te contamines con algún alimento, como podemos decir, comer una fruta que sea aquella con una persona que esté contaminada con helicobacter, haya tocado su boca o tenga esa secreción de saliva o no se haya lavado las manos
o esté contaminado con agua, no hervía alguna fruta, verdura, y tú lo comas, sí, o que comas de una misma cuchara con una persona que está contaminada con Helicobacter también, o tomar o beber de un mismo vaso también. Eso sí te podría que el alimento sea el transportador, ¿no? Que contenga el germen para que te pueda dar una gastritis por Helicobacter, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, directamente no habría un alimento que te produzca la gastritis. En palabras, en conclusión a su En pregunta, conclusión, a su exactamente. respuesta, doctor. Acá Pamela comenta en el TikTok, están más activos y más sueltos la gente de TikTok. A ver, los invitamos a mi público, al público de Facebook. Claro está que este es un tema bastante delicado, pero hay que romper el hielo. El doctor es muy contento, muy amable. No es que porque ustedes van a preguntar X cosa, el doctor se va a molestar o no le va a responder. Y si hemos empezado a hacer estos videopodcasts es porque buscamos que todo nuestro público tenga una opción cómo informarse para estar prevenidos, para despejar cualquier tipo de duda. Acá dice Pamela, en el TikTok, dice, en el TikTok, el ardor en la boca del estómago es gastritis, dice doctor, ¿qué le podría responder? Sí, es uno de los síntomas de gastritis, ¿no? El ardor en la parte superior del abdomen, sí, es un signo que se considera que sería un signo leve de gastritis, ¿no? Ojo, también el problema de gastritis, cuando ya está establecida y si hay un ardor en pocas, como dicen, ¿no? En la boca del estómago, en la parte superior del abdomen, ahí tenemos un esfínter, que es el esfínter cardias, ¿no? Entonces, este esfínter separa la parte esofágica del estómago. Este esfínter debe estar cerrado porque contiene el ácido estomacal, ¿no? Entonces, histológicamente, histología es el estudio de los tejidos biológicos, ¿no? Entonces, histológicamente, el estómago tiene un tipo especializado de tejido que se protege contra el ácido clorhídrico. Que este tejido, que este esfínter sea lesionado por una constante inflamación del recubrimiento que está generando la gastritis, la hipersecreción de ácido clorhídrico, hace que se lesione este tejido. El esófago no tiene ese tejido especializado. Entonces, sube el ácido clorhídrico y genera una patología que se llama esófago de Barrett, ¿no? Que ese también es una enfermedad neoplásica, que es un cáncer, y es peligroso. Si tú tienes ese síntoma, lo más lógico que tienes que hacer acá es acudir a un médico, evaluarte y ver la mejor forma de cómo diagnosticar qué tipo de gastritis. Si es una gastritis por helicobacter, por fármacos, si consumes algún fármaco, ver la forma de rotarlo, si es por un tema autoinmune, si es una señorita que lo está comentando, un tema de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune muy frecuente en las mujeres, o es por un tema de estrés, de ansiedad, ¿no? Entonces, se puede hacer los métodos diagnósticos. El método más sensible es la endoscopía, pero es un método invasivo, es un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, dentro de eso nosotros tenemos otras opciones que son muy fiables y son muy específicas. Punto número 1, el test de aliento. El test de aliento mide un metabolito que esta bacteria libera, que es ureasa, y es altamente sensible y específico para el diagnóstico. Punto número 2, que son muy poco o bajos en su sensibilidad, que son los anticuerpos o antígenos que se sacan en sangre, pero no tienen una especificidad tan alta, ¿no? Los puede decir, oye, ¿sabes qué? Tú has tenido una infección hoy día o de años, entonces no es tan certero el diagnóstico, ¿no? Y también se puede pedir en heces, claro que sí, pero son su sensibilidad y especificidad baja. Entonces, acá el tema de punto de fondo es el tema del test de aliento. Test de aliento. Test de aliento es el diagnóstico de elección para descartar. Entonces, si los otros ya, la persona va y se hace este descarte, dio negativo, pero sigue con el malestar, sigue con los síntomas, entonces hay que ver la endoscopía. No tanto la endoscopía, sino qué otro tipo de enfermedad está ahí que genera estos síntomas. Puede ser autoinmune, como te digo, puede ser farmacológica o puede ser por ansiedad, por estrés. Listo, eso es lo que tenían que hacer. Entonces,
La señorita que preguntó, su pregunta respondida. Si tienes ardor muy frecuente, ya extendido en el tiempo, en la parte superior del abdomen, entonces tienes que sí o sí hacerte un descarte para comenzar. Si no tomas ningún fármaco, de Helicobacter, ¿no? Muy bien. Y doctor, no todo ardor, no todo inconveniente en el estómago también es gastritis, porque Exactamente. a veces habemos algunas personas de, ay, ya me duele el estómago mucho, ay, ay, dice, tienes gastritis, tienes gastritis. No, no es tan simple decir y al toque ir a la farmacia, tengo gastritis. Toma tu antiácido, no, toma tu medicamento y te generas una gastritis por fármacos, por fármacos. lógicamente. Tú mismo antes te la estás generando, exactamente. Entonces, algún comentario breve con respecto a eso, doctor, que algunas veces, muchos hacemos eso. No, me duele la barriga, me arde el estómago, ya, tienes gastritis, te dicen. Juan, algún comentario breve de eso, doctor. Un comentario breve y puntual. Yo me sorprendo con las personas, con los pacientes, ¿no? Me dicen, doctor, tengo gastritis. Y yo en mi mente digo, no, y andas tranquilo caminando teniendo gastritis, sabiendo que si tú tienes una gastritis puedes terminar con un linfoma gastrointestinal, puedes terminar con un cáncer que se diagnostica en sus últimas etapas y es un cáncer tan triste de ver, las personas fallecen, es triste. Entonces, la pregunta de camión, no se automediquen. Si ustedes tienen algún síntoma, por favor, acudir al médico. El médico les va a guiar cuál es el camino, el método terapéutico y sobre todo si es que es un tema simplemente correctivo, preventivo o es un tema erradicador. No se automediquen, porque inclusive hace poco sacaron el tema de la ranitidina. En antes yo recuerdo que a todo el mundo ranitidina para esto, ranitidina para el otro, hasta que hubo este estudio y se demostró que la ranitidina era un potencial cancerígeno. Listo, entonces no se automediquen. No tomen omeprazol, ni pantoprazol, ni que no, y toma tu omeprazol y con eso tu gastritis se te va a curar. No, señores. No es tan sencillo decir tengo gastritis y voy a tomar esto o un antiácido. Mientras más tiempo pase ese germen metido ahí o alguna úlcera que te genere una hemorragia y que te puede generar una perforación gástrica que te puede conllevar a un tema de peritonitis, intervenciones quirúrgicas que pasa, por favor, el primer síntoma, acudir al médico a hacer el descarte de Helicobacter, diagnosticar adecuadamente si es que es una gastritis, de cuál tipo es y no jugarse la vida, ¿no? Bastante interesante, doctor. Entonces, dentro de lo que usted también dijo, doctor, el sacar el test de aliento es uno de los estudios con más probabilidad de dar un resultado positivo, claro, ¿no? Sí, ya. Entonces, doctor, y en su caso de usted que trabaja también en un laboratorio, es FarLab, ¿cómo manejan eso ustedes? ¿Ustedes tienen ese servicio? Sí, nosotros en el laboratorio, en el Centro Médico de FarLab, tenemos todo ese tipo de exámenes especiales. Y ojo que somos uno de los centros médicos y de laboratorios de FarLab en toda Sullana que tenemos este examen a un precio módico. En realidad, a lo que cuesta el procedimiento, 180 soles. 180. Cuesta un test de aliento, ¿no? Si tú vas a Sullana y te solicitan un test de aliento, ¿cuánto te cobran? 250 soles. Y imagínense, nosotros lo tenemos a solo 180 soles. Y con ese examen tú ya tienes tu diagnóstico preciso, tu tratamiento y tu tratamiento erradicador. Ojo, cualquier duda, consulta en Centro Médico de FarLab, lo podemos encontrar, ¿no? Se encuentra en Salitral, Querecotillo y Sullana. Muy bien, doctor, también algunas personas que por primera vez se están conectando en el TikTok y quieren saber más exactamente dónde está ubicado el laboratorio clínico de FarLab y dónde está ubicado usted también, claro. Usted los atiende ahí, coménteles un poquito. El Centro Médico de FarLab, podemos decir que su sede principal se encuentra en Querecotillo, calle Galvez, frente a Funeraria Mari, cerca a Funeraria Mari, al costado de una imprenta, ¿no? Entonces, ahí contamos con servicio de medicina, servicio de laboratorio, servicio de psicología.
También nos encontramos en Salitral, en Panamericana, cerca al parque, ¿no? También nos encontramos, tenemos ahí una sucursal. También contamos ahora con una sucursal del Centro Médico de Farla con todos los análisis hormonales, análisis especiales, frente al Hospital de Apoyo, el Hospital Nuevo de Apoyo. También contamos en Sullana. En Nuevo Sullana. En Nuevo Sullana, exactamente. En Nuevo Sullana. Cualquier duda, consulta, hagan llegar su comentario, le hacemos le pasamos el número, encantado de la vida, para que ustedes puedan hacer su consulta mediante WhatsApp. Muy bien, doctor. Doctor, entonces usted directamente en el mismo laboratorio, ¿en cuál lo pueden ubicar más a usted, doctor? Yo estoy con más frecuencia en Querecotillo, Querecotillo. ¿no? En Salitral también voy algunas veces cuando hay previa cita, y Sullana posiblemente ya estemos atendiendo también previa cita. Previa cita, porque acá dice Pamela, doctor, dirección por favor, dice en el TikTok. Muy bien, ya te respondimos ahí, Pamela. Ahora, algún número de celular. Muy bien, vamos ahorita lo voy a dictar. En el este del trípode, apúntenlo. Ahí en el cartoncito del trípode, sí. Muy bien. Para la gente del campo, de Lancones, gente que llega y a veces llegan confundidas porque, bueno, en el campo también nosotros, o sea, tenemos que ver que el acceso a la salud, el acceso del profesional en nuestra zona rural es un poco difícil, ¿no? Entonces, a esa gente que se esté automedicando, por favor, acudan. Nosotros ahí en el centro médico tenemos promociones de todo tipo. Estamos ahí encantados de la vida, lo podemos atender. No tan solo en temas específicos, ¿no? Sino, porque me lo digo. Sino también en muchos aspectos, o sea, psicología, medicina interna, todo lo que corresponde a temas netamente de medicina, conmigo, ¿no? Lo tratan directamente. Muy bien. Muy bien, entonces atentos, a ver, voy a dictar su número del doctor. Doctor, ahí sus secretarias o usted lo va a poder contestar por WhatsApp o por llamada, ¿verdad? Por WhatsApp y videollamada de WhatsApp, pueden localizar el número que se les va a dar, ¿no? Por WhatsApp o por llamada de WhatsApp sí, pueden llamar. Muy bien. Por WhatsApp o por llamada de WhatsApp. El número, muy bien. Vamos a dictarles ahorita el número. El 94 53 98 059. Ese solamente un número tienen, doctor, ¿verdad? Sí, ese es un número. Ese es uno. Ya. Con ese número, con el 94 53 98 059, a ese número me escriben vía WhatsApp, se les puede derivar, tanto ya sea si es una consulta para análisis o es una consulta para netamente medicina o psicología, ya se les explicará mediante ese número, ¿no? Oye, lo voy a repetir 3 veces para las personas que quieran registrarlo, el doctor lo conozco, muy amable, y yo sé que lo va a atender muy amable, la llamada o el escrito que le puedan dejar por WhatsApp. El número es el 94 53 98 059. Ese me comentaba, ese es el único número netamente sola para citas, para consultas. Muy bien, 94 53 98 059. Ese es el número, lo vuelvo a repetir, 94 53 98 059. Muy bien, ahí pueden hacer cualquier tipo de consultas. Muy bien, Pamela, ya te di el número. Pamela, que nos está comentando en el TikTok. A ver, vamos al TikTok del doctor Antonio Correa también, a ver si hay algún comentario. Dejen todas sus preguntas, como les decía, dejen todas sus preguntas, vamos a estar ahí respondiéndoles todas sus preguntas. Vamos ahí al TikTok del doctor Antonio Correa. Muy bien, dice, a ver, no, acá está. Vamos acá. ¿Qué tal les parecen estos conversatorios? ¿Están bien? ¿Alguna recomendación también para los conversatorios? ¿Alguna pregunta, algo? Pueden ser, ¿no? Lo podemos hacer llegar. Sí,
con mucho cariño vamos a estar respondiéndoles. Por ejemplo, vamos acá al TikTok del doctor Antonio Correa. Váyanos a seguir, doctor Antonio Correa. Lo pueden seguir en TikTok y lo pueden seguir en Facebook. Daniel, muy bien, dice muy bien, está contento con la explicación que vamos dándoles. Y ahora nos vamos al Facebook San Francisco YQ, y dice Yulinio Montero, dice, cuando se hincha el estómago y te sientes demasiado lleno, ¿qué significa? Dice Yulinio Montero. Buena pregunta, ¿no? Entonces, dolor o inflamación del estómago y sentirse lleno es un síntoma, sí, ya de gastritis, ¿no? Es un síntoma que los está indicando que hay una gastritis ahí. Si eres una persona joven y no tienes ningún problema, entonces puede ser un síntoma de gastritis infecciosa por Helicobacter, ¿no? A la cabeza. Puede ser también un síntoma por ansiedad, puede ser, pero el tiempo es corto, ¿no? Mayormente no dura más de una semana estos síntomas. Si ese síntoma de hinchazón y llenura, sensación o plenitud dura por 2-3 semanas y lo tienes, hay que hacer el descarte de Helicobacter. Test de aliento, recuerda, tu salud es primero, o sea, uno para poder estar tranquilo con la familia, ser productivo, ser útil para la sociedad. Importante la salud, cuidar la salud, ¿no? Muy bien, muy bien. Un refrán que estoy recordando ahora o conversando con otro amigo, ¿no? Entonces me dice Antonio, ¿qué es cuando nosotros, porque también es médico, me dice, nosotros vemos personas enfermas y esas personas enfermas llegan y lo único que quieren, lo único que anhelan y desean es la salud, ¿no? Entonces ahí viene este refrán, ¿no? Un hombre sano anhela muchas cosas, quiere muchas cosas, pero una persona enferma solamente quiere una, que es la salud. Entonces hay que invertir en nuestra salud. Es muy importantísimo, ¿no? Y a veces somos un poco descuidados, algunas personas, sí. Y es muy importante, doctor. Algo más que quiera añadir, doctor, con respecto a este conversatorio, algo que de repente se le esté escapando sobre este tema. No sé, doctor, algo de repente mientras los factores de riesgo. Por ejemplo, si tú en casita estás y eres una persona que fuiste en algún momento, sentiste debilidad, palidez, y no sabes qué, tienes estreñimiento, tienes heces negras y no llegas a dilucidar el diagnóstico o no llegas a dilucidar tu médico de cabecera el diagnóstico, ojo, piensa en Helicobacter, porque la gastritis por Helicobacter, cuando ya está en un estado ya avanzado de la enfermedad, genera un tipo de anemia que se llama anemia perniciosa, que es la inflamación del tejido, el cual va a impedir que se produzca un factor que se llama el factor intrínseco. Esta hormona hace que todo el complejo B, ácido fólico y hierro no puedan absorberse adecuadamente en el duodeno, ¿no? Entonces una anemia también puede ser causada por Helicobacter, por una gastritis. Claro que sí, hay que tener en cuenta eso. Todo proceso anémico puede ser causado por un tema de Helicobacter, claro que sí. ¿Tiene otros orígenes? También. Pero si tú tienes molestias gastrointestinales como diarrea, heces negras, acidez, sensación de plenitud, ¿no? Eructas y te arde cuando sale un amargor, gases, también pensar en Helicobacter. Listo. El signo de cáncer que siempre viene, indigestión, tú comes poquito, no puedes digerir, estás durante días con ese problema en el estómago, ¿no? Tener en cuenta eso. O sea, entonces en conclusión, la gastritis también te podría originar baja hemoglobina. Sí, baja hemoglobina. Exactamente, sí. Muy importante. Doctor, y algo que con el tema del estreñimiento, ¿tiene alguna relación? ¿Algún comentario también, doctor? ¿O qué podríamos comentar? Claro, o sea, el estreñimiento viene por el proceso de que la sangre contiene hemoglobina, mioglobina y todo esto, genera un tema de... hay dos cosas puntuales ahí.
Nosotros tenemos que ver, cuando ya hay una úlcera péptica o una úlcera en el estómago y una úlcera. A ver, vamos a explicarlo detalladamente esto para que lo puedan entender. Claro. Entonces, así como le expliqué, la parte superior del estómago que tiene un esfínter que es cardias, en la parte final del estómago donde se une el intestino, que es el duodeno, la parte primaria o primera porción, con la parte final del estómago, que es el antro, ahí hay un esfínter que es el esfínter antral, ¿no? Es el antro. Es el antro píloro. Entonces, el antro y el píloro es el que está ahí dividiendo el intestino del estómago. Entonces, se puede generar una úlcera en el antro o una úlcera en el duodeno. Sí. Entonces, estas úlceras generan dolor. Entonces, el sistema gastrointestinal, cuando tiene algún tipo de noxa o que le está generando daño, genera una denominación ilio. Ilio es monada de movimiento que no se mueve. Hilio paralítico. Entonces, este hilio paralítico es uno de los responsables de que haya estreñimiento. Falta de movilidad por dolor, por producción de sangre y dolor. Entonces, genera un hilio paralítico. También estas úlceras se pueden perforar, que todo el contenido gástrico que está o el contenido alimentario puede ir a la cavidad abdominal y generar un problema de salud grave que te lleve a una peritonitis y te cueste la vida, sí, también. Ese es uno de los primeros problemas, ¿no? O sea, el tema de gastritis en alguna oportunidad podría también generar un estreñimiento. Un estreñimiento, sí. Una perforación del órgano también, sí. Generar una peritonitis y una intervención quirúrgica de emergencia, sí. Claro que sí. Muy bien. Bastante importante, bastante importante. Muy bien, vamos a ir terminando este enlace en vivo, este conversatorio, conversando sobre la gastritis y los problemas estomacales. Doctor, y ya para el tema de la endoscopía que se hablaba, doctor, ¿eso cuándo ya se da, doctor? Ya para... Eso nosotros tenemos que ver, como médicos, cuándo se puede dar un tema para descartar una biopsia pensando en descartar una neoplasia, ¿no? Entonces, cuando ¿Neoplasia a qué se refiere? Un cáncer. Ya cuando hay signos severos causados por gastritis, ¿no? Como la melena, que es el sangrado por las heces, dolor severo, saciedad temprana, entonces se hace la endoscopía para sacar un trocito del estómago y ver visualmente si hay algún tipo de lesión, si hay alguna úlcera, algo está ahí pasando, entonces se tiene que hacer una endoscopía. Y si no, se evalúa el tema del descarte por las otras enfermedades, infecciosa, autoinmune o farmacológica, ¿no? Pero lo más rápido es el test de aliento. El test de aliento, exactamente. Tú tienes síntomas tempranos, un pequeño síntoma gástrico, ir a consulta al médico, que el médico es el más capaz para evaluar, y te solicita un test de aliento y listo. Alta especificidad y te hace un diagnóstico preventivo, que te solucione el tema de los síntomas, ¿no? Y el erradicador, que erradiques esta infección. Ojo que el tratamiento para erradicar el Helicobacter es un tratamiento pesado, ¿no? Porque se toman 4 o 6 o 8 tabletas en la mañana, 8 tabletas, 4, 6, 8 tabletas en la noche. Entonces, las personas tienen un poco de dificultad en los primeros días. Es difícil, no es fácil tomar antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que van a atacar directamente y te van a generar un montón de problemas también, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor. Entonces, es importante que el diagnóstico temprano para no tener complicaciones, ¿no? Muy bien, sí, hay a veces algunos familiares que hemos visto, doctor, tienen a veces, siempre tienen, como le digo, diarreas y dicen, no, me tomo una pastilla y siguen después de 2 días, siguen con la, no, ya me va a pasar, dicen, doctor. No hay que tener en cuenta eso, no jugar con la salud. Muy bien. Bueno, coméntenos, a ver, estoy ahí, estamos varias personas conectadas en el Facebook. Coméntenos desde dónde nos están viendo, desde dónde están conectados, de qué parte de Sullana o del Perú hay alguien que nos está...
o hay alguien que nos está observando de qué lugares. Vamos a ir conversando un ratito ya para ir terminando. De qué parte del Perú o de Sullana están conectados ahí. Yulinio Montero, ¿de dónde eres? Cuéntame ahí, ¿de dónde eres, Yulinio Montero? ¿De dónde eres? Shirley también. Cris Marisol Lavalle Correa también ahí está conectada. Vamos a ver al público de San Francisco Yecu en el TikTok. Cris Marisol Lavalle Correa está desde Querecotío, ahí la gente de Querecotío conectada, la gente de Querecotío preocupada por su salud está, y eso es muy importante. A veces, doctor, solamente algunas personas solamente nos gusta estar viendo en TikTok, pasando, viendo solo chistes, pero estos temas preventivos de salud son muy importantes, sí, doctor, para que nos ayuden a dar alertas de qué cosas podemos hacer para prevenir. Sí, exactamente, porque el tema de Helicobacter, de gastritis por Helicobacter es un tema de salud pública, ¿no? Es uno de los temas que está generando neoplasias, ¿no? ¿Qué son neoplasias? Cánceres, ¿no? Cáncer de estómago. Recordar, el cáncer se puede diseminar de dos formas: por vía hematógena, que es por sangre, o por vía linfática. Linfática es por donde están los ganglios linfáticos, por donde discurre todos los anticuerpos de nuestro organismo en defensa de algún tipo de infección. Entonces, el cáncer por Helicobacter, ¿por qué es tan agresivo? ¿O por qué? Agresivo no sería la palabra correcta, ¿no? ¿Por qué se disemina tan rápido y acaba con la vida de una persona, en pocas palabras, ¿no? Entonces es por que se va por vía linfática. Es uno de los cánceres más letales, digamos, ¿no? En su diagnóstico. Una vez que se demuestre el Helicobacter, la persona, ya el cáncer por Helicobacter, el linfoma gástrico, es un poco difícil de tratarlo, ¿no? Muy bien. Jim Nole, ¿desde dónde Jim Nole está en Lima? Claro, lo conozco, Jim Nole. Santiago Aldair Calderón Gutiérrez, ¿desde dónde te conectas? Vale, también ahí está. Ahí están conectados desde Miguel Checasojo. Pamela, ¿desde dónde te conectas? Pamela también. Ahí están en el TikTok. Ahora nos vamos a Facebook. Está conectada Irma Estrada. Irma Estrada está conectada ahí también. Irma Estrada conectada ahí conectada al Facebook. Ahí vamos a ver si puedo ver acá las... Número de WhatsApp, cualquier cita. Claro. 94 53 98 059. 94 53 98 059. Recordadlo, apunten, ¿no? Cualquier cosa, un mensaje, listo. Claro. Estamos en comunicación. Claro, es muy importante para contactar al doctor, y también pueden seguirlo en TikTok como el doctor Antonio Correa. Muy bien. Muy bien. Han estado ahí muy atentos, han estado conectados en Facebook. Ha habido pocas preguntas, más les ha gustado escuchar en el Facebook. Bueno, al momento tenemos 1,382 vistas entre personas que entran, salen. Muy bien. Continuamos con TikTok. Claro, sí, vamos a responder en TikTok. A ver, ¿qué dicen en TikTok? Pamela nos está observando desde Venados Lancones. Ahí está la gente de Lancones. Qué bueno, saludos. Venados Lancones nos observa Pamela, ahí está. Y díganle dando, como dicen los que siempre hacen TikTok, denle mucho cariño a la pantalla, toquen la pantalla ahí en TikTok. Vamos a ir a hacer un conversatorio ahí en Lancones, ¿ah? O en Venados. La gente de Río Mar. Río Mar. Claro. Río Mar. Ahorita dice Isa, está comentando Isa, ¿desde dónde te conectas, Isa? En el TikTok de San Francisco YQ, comenta Isa. Dice, muy buen doctor, muy eficiente, súper recomendado. Isa, gracias.
Muchas ¿Cuál es tu gracias. nombre completo y de dónde nos comentas, Isa? De Querecotillo, ahí está la gente de Querecotillo. Eh, Muy bien, quería ver las reacciones. Hay muchas reacciones pero no puedo verlas por lo que mi otro celular está allá. Estamos grabando en vivo. Estamos Sí, comenzando, ¿ah? Son los inicios, vamos ahí. sí, ahí estoy, pero bueno, muchas gracias a todas las personas muchas gracias a todas las personas que ahí han dejado sus reacciones, están compartiendo, y ahorita voy a ir al TikTok también del doctor Antonio Correa, para leer los últimos comentarios e ir terminando con este enlace en vivo aquí hablando sobre Gastritis. la gastritis y los problemas estomacales. Recuerden, cuidarse para vivir, para estar bien, estar bien de salud, sobre todo bien de salud, ¿no? No tener ningún problema que lo achaque y estar feliz con la familia, con los amigos, con la sociedad, ser más productivos, brindar algo a este país, ¿no? Tenemos que estar 100% atentos ante cualquier cosa que nos pueda pasar a nuestro organismo, ¿no? Como les dije, un hombre enfermo solo quiere algo, su salud. Un hombre sano quiere muchas cosas para él y para su familia y sus amigos, ¿no? Muy bien, Cris Marisol, muy bien, dice. Cris Marisol Lavalle de Crecotío, Daniel nos observa desde Sullana, el obrero. Ahí está Daniel. Daniel, un saludo Sí, para Daniel. ¿Qué muy tal, bien. Daniel? Muy bien. Cris Marisol Lavalle Correa dice: ¿el Helicobacter puede regresar después de los años? Dice doctor. Que generes una reinfección, sí se puede dar, una reinfección, que en su momento tú tomes tu tratamiento erradicador y lo soluciones, listo, tienes que tener esas pautas de lo que dije, ¿no? Lavar las manos, no comer de la misma cuchara, no beber de un mismo vaso, mantener las frutas y verduras bien desinfectadas y una vez que uno se contagia con el Helicobacter, lo erradica, nuestro organismo genera anticuerpos, ¿no? Pero se han dado casos de reinfección, claro que sí, sí puede regresar. Puede volver a darse. Uh -huh. Entonces hay que seguir los tratamientos y las recomendaciones, tal como lo indican los médicos, doctor, para que no volvamos a recaer, ¿cierto? Sí, este es un tema un poco complejo por el tema de que siempre el Helicobacter en una persona sana y sanos síntomas se puede generar un linfoma gástrico, un cáncer, ¿no? Ahora, en el tema de la polifarmacia de los mayorcitos, es un poco, no es tan complicado porque estas personas, muchas de ellas, tienen ya un control con médico, ¿no? Entonces el médico ya va viendo qué medicamento le puede cambiar o qué no. Entonces, por ahí no es tanto problema. Entonces, el problema es más con las personas que no tienen se automedican solas y que tienen estos síntomas y lo dejan pasar por alto. Cuando ya esté el problema encima, ya es un poco difícil de erradicarlo, ¿no? Muy bien, comenta Reina Isabel Herrera, dice: siempre llevo a mi hijo, el doctor siempre me lo ve, el Colorado, dice. No sé ya, qué bueno, el Colorado, ¿está bien? Sí, buenas tardes, buenas noches, Reina, ¿cómo estás? Reina Isabel Herrera, dice: el niñito es Colorado. No sé si lo dirá por él o por mí. No sé, sí. Doctor, te mando un saludo, Fran, dice ahí Santiago Aldair Calderón. Fran, ¿qué tal, amigo? Sí. Fran, ¿qué tal? Un saludo igualmente, un saludo a la distancia. Muy bien, vamos a regresar un ratito ahorita al TikTok del doctor Antonio Correa. Y es muy importante, la verdad, para mí, conversar con el público, conversar con los conectados, es muy importante porque de lleno para mí no veo muy productivo si solamente porque en la comunicación, como nos enseñan, en el colegio, en la comunicación es importante el emisor y el receptor, ¿no? El receptor. Entonces, para mí es muy gratificante leer un comentario desde su perspectiva, y estar atento a lo que opinan, a lo que comentan, a las preguntas, y muy gracias por
Gracias por participar en este conversatorio. Dice ahí Cris Marisol, gracias doctor, precisa su respuesta, dice ahí. Ahora dice, ¿por qué algunas personas con gastritis no presentan síntomas mientras que otras tienen dolor intenso? Dice doctor, hay una persona conectada en el TikTok. Claro, nosotros tenemos que ver, para comenzar, todos los síntomas dentro de una enfermedad, nosotros tenemos que ver las manifestaciones típicas, la sintomatología típica y la sintomatología atípica, ¿no? Los síntomas clásicos que se dan, como lo que estoy diciendo, y los síntomas no clásicos que no se presentan. Por ejemplo, muchas personas pueden tener plenitud, saciedad, comer en el transcurso del tiempo poco y lo toman como que es algo bueno, no le toman importancia. Tener mucha generación de aire tampoco, no le toman importancia. Entonces, no es que tenga los síntomas, sino es la sensibilidad al dolor. Muchas personas tienen todas las personas tienen diferente sensibilidad al dolor. Hay que tener en cuenta que nosotros como médicos, cuando uno como médico evalúa al paciente, nosotros vemos la clínica y la clínica se deriva de dos grandes conceptos. Uno o dos grandes variables. De estas variables son las que podemos medir y las que solo podemos observar, con pocas palabras, las objetivas y las subjetivas. Entonces, ahí se desprenden los signos y los síntomas. Yo, por ejemplo, yo puedo decir, oiga, este paciente tiene un sangrado, está escupiendo sangre, ¿no? Un ejemplo, está escupiendo sangre o hay una melena. Ese es un signo, porque yo lo puedo medir, yo puedo saber si hay sangre en las heces o hay sangre en el contenido gástrico que la persona vomitó. Yo lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Y un síntoma es lo que yo no puedo medir. Entonces ese es subjetivo. Señor, ¿a usted le duele? Se han empleado muchas escalas, ¿no? Del 1 al 10, sabiendo que 1 es dolor casi insuficiente y 10 es un dolor intolerable. Entonces, si yo pongo a 10 personas con esa misma escala, en esa misma escala me van a dar diferentes respuestas. Tal vez a eso tú te quieras referir. Todas las personas no tienen sensibilidad a los síntomas, por eso algunos son mucho más más sintomáticos que otros, ¿no? Muy bien. Muy bien, buena pregunta y buena respuesta, doctor. Gerson, saludos, doctor Correa, le comenta Gerson, no sé desde dónde se conectará. ¿Qué tal, Gerson? Cuéntanos, ¿desde dónde te conectas, Gerson? Gerson, vamos viendo acá. Y para ir finalizando, voy leyendo los últimos comentarios, las últimas preguntas, los últimos saludos. Dice, muy bien, gracias por su respuesta. Dicen acá también en el TikTok. Muy bien. Acá en el Facebook hay muchísimas reacciones. Mire, doctor. Muchísimas reacciones. Un alcance tremendo en Facebook, ¿no? Sí, bueno, pero no. Han estado escuchando nomás. Han estado escuchando. Muy bien, estaban atentos escuchando. Dígame, doctor. Lo importante es de este conversatorio es poder llegar a esos rincones o a esas personas que, como tú lo dijiste, Jonathan, tienen un acceso limitado, ya sea por dinero, ya sea por situación geográfica, ¿no? Que están muy o por una situación que los otros desconocemos, ¿no? Puede ser también, o algunas personas dicen, pues van muy enfermas, me dicen, doctor, vengo, pero tengo miedo a lo que me va a decir. Estamos hablando de la crisis de pánico, ¿no? Entonces, muchas personas descuidan eso por el simplemente miedo al que les van a decir. Sí. Entonces, este conversatorio es para poder llegar a ustedes con palabras no tan técnicas. Bueno, ya se ha tocado el tema, sí, pero es necesario. No tan técnicas, con palabras sencillas, con palabras como tú dices, ¿no? La del pueblo, del amigo, la persona, del mayorcito, tal vez, o de alguna persona que no comprenda bien. Tratamos de hacerlo lo más simple para que ustedes tengan un concepto claro qué es, ¿no? Esa es la finalidad, poder contribuir con un granito de arena a nuestra población. Muy bien, así es. Carla Karina Silva Lloveras, saludos, doctor Correa, desde
Suyana, dice ahí. Mire, Hola. doctor, ya voy a ir terminando este enlace en vivo. Cortamos, pongámosle finalizar aquí en TikTok. Ya. Hay una parte Hasta en luego. TikTok arriba. Muy bien, vayamos a Facebook. Finalizamos en TikTok. ¿Finalizó? Sí, salió finalizar. Hay como un botoncito rojo. Salió finalizar. Muy bien, sáquelo de ahí un favor y voy a ir para finalizar este enlace en vivo. Un ratito, aquí estamos. Y vamos ahí. En TikTok hemos tenido 201 espectadores a lo largo de todo el video. Muchas gracias también. Y voy ahí ya terminando este enlace en vivo, doctor. ¿Algún otro comentario? Algo que comentar ya para yo ir finalizando también esto y saludando y agradeciéndole ahí al público que ha dejado sus reacciones, al público que ha reaccionado? ¿Algo que comentar previo, doctor? Como le digo, ¿no? Este compromiso que estoy teniendo con ustedes, con Jonathan, lo vamos a mantener. Ustedes también apóyennos con sus tac-tac, con sus likes, compartiendo todo eso para que este mensaje pueda llegar a muchas personas y así poder cuidar nuestra salud. La salud no solo está en las manos de nosotros mismos, sino en las manos de nuestros familiares. Porque a veces nosotros psicológicamente queremos estar bien, pero ignoramos, ¿no? Ignoramos lo que nuestro familiar más cercano lo está sufriendo, o igual nosotros estamos sufriendo algo y lo ignoramos y nuestro familiar los observa, ¿no? Entonces, que sea algo retroactivo, que sea algo que todos nosotros podamos contribuir para que estén informados, ¿no? Informarlos sobre el tema de salud, poder ayudar o salvar a alguien, que es lo más importante, ¿no? Muy bien. Y sí, doctor, y sobre todo lo que dijo, doctor, y que yo he escuchado en familiares que dicen, tengo miedo de ir al doctor porque, no, me vaya a decir que es cáncer, dicen. Imagínense, y al riesgo que se expone, ¿cierto? Es mejor saberlo pronto para poder prevenir o atacar rápido que ya saberlo cuando de repente es muy tarde, doctor, ¿cierto? Sí, exactamente. Lejos de... este es un comentario personal. Lejos de todo lo que yo vivo, porque soy una persona con vocación, con médico, vocación hacia la salud, a la salud de las personas, en ayudar, ¿no? Veo personas que ya en un estado muy avanzado que por más que yo quiera hacer algo no puedo, ¿no? Eso sí, me afecta. Pero también lo he vivido de forma personal, con muchos amigos muy allegados a mí, considerados una familia, hermanos, ¿no? Que descuidan su salud por otros y terminan muriendo ellos, ¿no? Entonces, esto no es un juego. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es concientizarnos, pensar que los puede pasar algo, al mínimo síntoma de todos de estas manifestaciones que les dije por el Helicobacter, acudir al médico. Nada se pierde. Bueno, si es dinero, el dinero se hace, lo vamos a tener, pero la salud no. ¿No? Ese es un mensaje que les quiero dar. Una reflexión, doctor. Voy agradeciendo a los conectados que han dejado sus reacciones ahí. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Gracias ahí está conectada, muy atenta y ha dejado sus reacciones. Angie Melisa Arellano Alburqueque, Dani Ciancas Valladares, DJ Vicente Farías, Sarita Espinosa Dioses, Luis López Jara, coméntenos desde dónde están conectados las personas que han dejado sus reacciones. Luis López Jara, Cintia Alama, Erickson Granda Rodríguez, él es de Chocán, él es de San Francisco, sino que ahorita vive en Chocán, se acompañó en Chocán de Querecotío. Darwin Morales Arizola, Rosalina Saavedra Farfán, ahí está, muchas gracias por sus reacciones, por sus me gustas. Juan Carlos Chero Ruiz, ahí está también Juan Carlos Chero Ruiz, Roxana Laribel Farías Árceles, Anderson Javier Castillo Gómez, Gloria Córdoba Cruz, Mari Chalán Manchay, Jenny Vegas, Ramiro Cruz Farfán,
Ronald Camacho Palacios, Felipe Sandoval Ramos, Rodríguez Ordinola Brisita, Hander Alexander Alabarca, Cris Ainhoa, Rosario Atoche, Luz Vargas, Julio Gallo Agurto, Esmeralda More, Iraída Soledad Prieto Ávila, Jorge Luis Quintero, Jenny Yamoca Cotaquispe, Rosa Juárez, Yuliño Montero, Gisela García Rodríguez, Universitario de Sullana, Daisy Araceli Castillo Córdoba, Mario Mores Hernaque, Dios y Lupus Unción, Juan Carlos Mogollón Bautista, Claudia Aguirre Coveñas, Jerry Carreño Chunga de Querecotío, también ahí está conectado dejando su reacción, Mari Cobos Morales, Alfredo RC, Alex Juvenal Chuyes, Yudiche, Johan Herrera Saavedra, Santos Zapata, ahí estoy leyendo a las personas que han dejado sus reacciones ahí, Exon Yarleque Sandoval, Gerson Fabián Urriola Ruiz, Gerson Farfán Urriola, él sí. Es un paciente que conocí en hemodiálisis, ¿no? Él es un candidato, no sé, realmente fue un candidato a trasplante renal, no sé si lo habrán trasplantado, pero es un gran paciente, una gran persona, es un joven, es un ingeniero, ¿no? Ingeniero civil. Saludos, Urriola, ¿qué tal? Muy bien. Mari Gallo, Yesecaro Nole, Nilda Zarango, muy bien, muchas gracias a todas las personas que, muy bien, doctor, una consulta, dice Stephanie Urbina, que también está ahí desde Querecotío, y las últimas personas que han reaccionado ahorita, Stephanie Urbina, Clara Nimia Arceles, Sandoval, y muchas personas ahí. Hay unos comentarios en TikTok. Muy bien, a ver, ahí está Jonathan. Muy bien. Mamá de Isan dice ahí. Mamá de Isan dice, gracias doctor por la información. Yasana, gracias doctor por compartir información importante, dice doctor. Exactamente, estamos para servirles. ¿Algún comentario a las personas que he mencionado, que están dejando sus reacciones, sus compartidas ahí, doctor? Muchas gracias a todos por tener, como yo digo, el bien más preciado de nosotros los humanos no es el dinero, no son los bienes, no es nada, es el tiempo. Muchas gracias por darlos su tan valioso tiempo, escuchar estos consejos que les van a ayudar en algún momento de la vida a poder solucionar este problema que los aqueja a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, que es la gastritis. Muchas gracias. Muy bien, aquí están los demás, también empezaron a reaccionar, como le dije, Stephanie Urbina, Clara Nimia Arceles, Jerry Contreras, Jim Paul Celis, Yolanda Imán Cruz. Y aquí han dejado ya unos comentarios, se van soltando el público. Poco a poco hay que tener interacción, ¿no? Facebook. Dice ahí, Gerson Fabián Urriola Ruiz, dice, ya me trasplantaron, doctor, dice. ¡Qué buena noticia! Claro. Yo me acuerdo que él conversábamos mucho en hemodiálisis, ¿no? Era un joven entusiasta, se casó, ahora poco, no me invitaste de veras al matrimonio. ¡Qué buena noticia! Sí, ya lo trasplantaron, sí. ¿No? Gracias, doctor, dice Stephanie Urbina, ahí está, saludo para la señora Stephanie Urbina en Querecotío. Igualmente. Gerson Fabián Urriola Ruiz dice gracias a Dios que le han hecho el trasplante. Muy bien, así vamos terminando ya este enlace en vivo. No sé si habrá algún otro comentario, mientras, doctor, palabras finales con respecto a este conversatorio, doctor. A estar en cuenta que el próximo martes envíen en la caja de comentarios qué tema quieren que toquemos. Puede ser lo importante, enfermedad renal crónica, puede ser un tema también, cuáles son las causas, síntomas que los pueden llevar a tener un problema de una enfermedad en el riñón. Puede ser mucho lo que ustedes quieran, ¿no? Y estar atentos. Ya van a venir también a la dinámica sorteos, ¿no? Pequeñas cosas, así como San Francisco cumple, vamos a cumplir nosotros con pequeñas cosas, siempre y cuando estén atentos a la dinámica que nosotros vemos de este martes a martes que se viene. Muchas gracias. Así que atentos ahí, el doctor ya está comprometiéndose ahí que algunos conectados le va a traer algunos regalitos. Exactamente. Ahí.
Muy bien, doctor. Daniel, muy buena información, doctor, dice en TikTok. Sabien, saludos para, se está conectando Rugi Panaqué desde Ignacio Escudero, Cerro Mocho. Nos observan ahí también Ruth y Panaqué. Y bueno, ya no hay otro comentario, a ver, para ir finalizando. Y ya siendo exactamente las 9:42. Jean Paul Celis More dice que le gustaría que hablen sobre cálculos al riñón, dice. Buen tema, muy buen tema, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a esperar el primer candidato al próximo conversatorio, problemas de litiasis renal. Listo, las clasificaciones, cómo se forman, qué enfermedades conlleva tener una litiasis renal. Muy bueno, que claro. Muy bien, Jim Paul, vamos a ver qué más opina el público, qué más opinan para tomar la decisión, doctor, Claro. de qué tema vamos a hablar. No sé si hay alguna otra persona tiene algún otro tema ya para ir finalizando. Y muchas gracias, con mucho cariño. Hacemos este conversatorio para nuestro público de San Francisco YQ, para los pacientes del doctor y para todos en general. Para todo, porque en TikTok nos están viendo de distintos lugares del Perú, del mundo, en Facebook también, y sobre todo con mucho cariño y con mucha responsabilidad, doctor, tal como siempre hago todo en mis páginas, en Facebook, en TikTok, cualquier cosa que comentamos, que informamos, siempre está respaldada por un sustento técnico, profesional, que todo sea veraz, verídico. Exactamente. Porque cuidamos mucho la información que transmitimos aquí en mis plataformas en San Francisco YQ y también en las plataformas del doctor Antonio Correa. Ha sido un gusto, con mucho cariño vamos ahí. Claro está que como San Francisco YQ tengo muchas cosas que ir mejorando, en temas de parte técnica también, y en muchas cosas que ahí el compromiso siempre, doctor, es como San Francisco YQ, seguir mejorando para llevarles mejores cosas a todo nuestro público. Tairino le dice, doctor, buenas noches, temas de tumor hepático, dice doctor. También sería bueno, temas de neoplasias o tumores hepáticos, sus clasificaciones, cómo se pueden producir, ¿no? Claro, qué bueno. Clara anemia, Arceles Farías, hígado graso puede ser un tema, también dice. Hígado graso, la clasificación, esteatosis hepática. Hígado graso o enfermedad de esteatosis, entre esteatosis es inflamación del hígado, hepática, esteatosis hepática, hígado o inflamación del hígado, que puede ser causado por dos cosas, buen tema, alimentaria, que es el propio hígado graso, y alcohólica. Por tomar mucho alcohol te puede causar una esteatosis hepática alcohólica, ¿no? Buen tema, vamos por ahí, vamos bien, Estamos más activos en Facebook. Sí, sí, ahora ya nos soltamos un poco más en Facebook, nos soltamos un poco más, y sí, bueno, y sigan comentando, luego este video va a quedar grabado ahí, y pueden seguir comentando, pueden seguir dejando sus recomendaciones, y bueno, y termino este enlace en vivo, aquí, desde San Francisco YQ. Buenas noches con cada uno de ustedes, ha sido un gusto. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Nos vemos. ¿No habían comentarios en TikTok? ¿Ya no? Muy bien. Buenas noches, nos encontramos en un próximo video. Hasta luego. Sí, muy bien, nos vemos.